Buenas noches, soy Enrique Gómez y le agradezco que siga en este ejercicio constante de colocar a México en contexto. En esta ocasión abordaremos un tema que es fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones públicas y de la sociedad. Me refiero al combate a la corrupción. En esta materia hay distintas iniciativas gubernamentales y ciudadanas para fortalecer el buen comportamiento de las entidades públicas. Entre ellas destacan, por supuesto, las iniciativas que surgen de los organismos académicos. Y por ello, hoy hablaremos de la conformación de la Red Iberoamericana de Ética Pública. Para conocer más de este tema, hoy me acompaña el doctor en Administración Pública, Óscar Diego Bautista, investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, y Jaime Rodríguez Alba, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Gracias por estar aquí y antes de iniciar la conversación vamos a conocer este banco de datos que hemos preparado sobre el tema que abordaremos esta noche. Adelante. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, elaborado por Transparencia Internacional, Dinamarca aparece como el país menos corrupto, con 90 de 100 puntos posibles. Le siguen Finlandia y Nueva Zelanda con puntuaciones de 87 y 85, respectivamente. El citado índice incluye a 180 países a partir de datos de 13 fuentes que incluyen al Banco y el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgos, así como grupos de especialistas. Las puntuaciones reflejan las perspectivas expresadas por especialistas y actores del ámbito empresarial, pero no del público en general. Entre los países que aparecen con los índices más altos de corrupción están Somalia, Venezuela, Siria, Sudán del Sur y Yemen. En el caso de México, en este índice, ocupa el lugar 140 de 180 países. En este contexto, en distintas latitudes existen iniciativas de gobiernos y ciudadanos para combatir a la corrupción. Desde el ámbito académico ha surgido la Red Iberoamericana de Ética Pública, la cual consiste en un colectivo de instituciones de investigación y expertos que aportan iniciativas para erradicar las malas prácticas en la administración pública. Dicha red está coordinada desde el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, pues vamos a comenzar con el análisis. Doctor Óscar Diego Bautista, si pudiéramos comenzar, ¿cuál es la región más corrupta que tenemos en el mundo? Si podemos hacer alguna medición de acuerdo a la estadística internacional. Sí, bueno, hay varios organismos que miden la corrupción. Por un lado está el órgano de lucha contra la corrupción de la Unión Europea, OLAF por sus siglas en francés, pero uno de los más conocidos es sin duda Transparencia Internacional, que tiene su sede en Berlín. Y bueno, recientemente acaba precisamente de hacer públicos sus resultados. Y dentro de estas, hablando por regiones, una de las regiones más corruptas en el planeta es América Latina. Desafortunadamente, bueno, a pesar de ser una región muy rica, hay mucha desigualdad. Esa es otra de las características, es la región más desigual del planeta. Hay una concentración de la riqueza, ¿no? Entonces, en estos países es algo común, es algo homogéneo en América Latina el tema de la corrupción. Y va desde lo más básico hasta lo más alto. Por citarte un dato histórico que lo presenta un investigador que trata temas de corrupción. En Guadalajara, en México, en el 90 fue la primera cumbre iberoamericana. Ahí en el Hospicio Cabañas hay una placa en donde están todos los presidentes de América Latina que participaron en ese evento. Y el investigador va haciendo análisis de nombre por nombre de cada uno de los presidentes y todos han estado envueltos en escándalos de corrupción, otros imputados en corrupción, otros procesados, otros son prófugos y el caso de Perú, se suicidó por el tema de corrupción. ¿Pero podemos conocer alguna estadística de cómo se ha incrementado la corrupción, por ejemplo, en Latinoamérica en los últimos años? Sí, bueno, volviendo ahí te digo el caso de Transparencia Internacional, en relación a su medición con el año anterior, sí se percibe por región cómo América Latina va aumentando. Ahora, hay también sus variables, ¿no? Hay unos que a lo mejor aumentan más que otros, ¿no? En el caso, bueno, si nos enfocamos en el caso de México, pues estábamos en la posición 126, ahora subimos a la 140, de 180. ¿Esta medición de qué año es, la última? Acaba de salir la semana pasada, pero son datos del 2024.
De acuerdo. Y doctor Jaime, quisiéramos también comenzar también sobre el tema de cuál es el efecto que han tenido las iniciativas gubernamentales e incluso también de los organismos internacionales para atacar la corrupción a nivel mundial. ¿Qué panorama tenemos en ese sentido? Bueno, pues también reiterar el agradecimiento por permitirme acompañarles en este espacio, ¿no? Y aprovechar y saludarles a todas y todos, especialmente a mi amigo Óscar, ¿no? Con el que tenemos muchos años de trabajo conjunto en estos temas. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que tratar de asimilar cuando uno investiga y se dedica a estas cuestiones, y sobre todo desde el punto de vista de las políticas públicas, es entender que la corrupción es un fenómeno terriblemente complejo, que tiene muchas variables que correlacionan positivamente con la corrupción medida, por ejemplo, por el índice de percepción de la corrupción que Óscar recién mencionaba a propósito de Transparencia Internacional. Entonces, en ese sentido, las medidas institucionales tienen efectos o impactos que, pues, evidentemente hay que celebrar, ¿no? Que son notorios en algunas cuestiones, pero hay que darse cuenta que la corrupción es algo muy difícil de combatir, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las variables que correlaciona con la corrupción es la desigualdad, como acaba de mencionar Óscar, ¿no? Otra de las variables que correlaciona con la corrupción es la presencia de sistemas financieros opacos y que se tienden a desregular, ¿no? Entonces, en esa dirección, el hecho de que vivamos un panorama político global o internacional en el que hay una emergencia de ciertos discursos que antes se llamaban neoliberales, que apuestan por que el Estado entre en retroceso y pues, los capitales sean desregulados, no es muy alentador respecto al futuro, porque lo que sabemos desde el punto de vista de las investigaciones empíricas, no lo estoy hablando desde una posición ideológica, sino de estudios, como por ejemplo los que hacen la Universidad de Göteborg, que tiene una unidad de estudios sobre la corrupción, es que pues, si el sistema económico incrementa las desigualdades, protege la especulación financiera, etcétera, etcétera, las medidas institucionales para combatir la corrupción van a tender a tener un impacto pues, muy reducido, ¿no? Eso no quiere decir que no se hayan hecho cuestiones muy importantes al respecto. Antes Óscar mencionaba la Unión Europea. La Unión Europea está transitando hacia un enfoque más de tipo preventivo mediante la implementación de lo que se llaman los sistemas de integridad institucional, ¿no? Que es algo en lo que nosotros precisamente venimos trabajando desde hace años. Permite, doctor, ahí nada más quisiera darle la palabra a Óscar, precisamente porque me parece que estamos en el punto de por qué surge o por qué proponer esta red iberoamericana de ética pública. ¿Por qué proponerla? Sí, bueno, efectivamente, vinculado a lo que decía Jaime, los sistemas europeos son más preventivos y se enfocan más en el tema de la ética pública. Todo tiene que ver con la conducta del ser humano, generar un clima laboral, fomentar el valores en los servidores públicos, como bien señaló, había que crear marcos de integridad. Y precisamente en esa lógica, bueno, Jaime y yo tuvimos la oportunidad de conocernos haciendo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, apostamos por esta línea de investigación. Entonces traemos un tiempo atrás trabajando estos temas y bueno, pues la verdad es que hemos ido conociendo profesores, investigadores, gente que se interesa en esos temas y la verdad es que yo he de reconocer la iniciativa de Jaime porque él dijo, bueno, pues vamos a integrarnos a todos estos que estamos haciendo cosas en conjunto, ¿no? Vamos a darle cuerpo. Ya venimos trabajando, pero vamos a formalizarlo. Y es lo que, como lo que dio pauta a la creación de la Red Iberoamericana de Ética Pública, que abarca principalmente profesores e investigadores y universidades de América Latina, más la península ibérica, es decir, Portugal y España. Gracias. Y ahora sí, doctor, si nos pudiera platicar un poco más, esta Red Iberoamericana de Ética Pública, ¿cuál sería su principal objetivo? ¿Cuáles serían sus principales acciones? ¿Y cómo empieza, digamos, a funcionar para tratar de impactar precisamente en ese entorno corrupto del cual estamos hablando? Bueno, como bien acaba de decir Óscar, la red nace hace 2 años, ¿no? Con la intención de aglutinar personas que ya venimos haciendo un trabajo académico y aparte no solo académico, sino que hemos tratado de impactar, ¿no? En el diseño de
de normas y de infraestructuras de integridad en distintas partes de Latinoamérica, ¿no? Y hay que decir que la Universidad Autónoma del Estado de México nos dio la cobertura institucional. Yo tuve la suerte de estar ahí con Óscar pues, que durante casi 2 años y hemos logrado impulsar esto, y hay que agradecer a la universidad y a Edith Hernández de la Oficina de Conocimiento Abierto toda la ayuda que nos dan, porque como toda red, para poder visibilizarnos y salir adelante necesitamos una página web en la que se vea cuáles son nuestros objetivos, quiénes somos, etcétera, ¿no? El objetivo es, primero hay que destacar que la red está compuesta por investigadores y profesionales, porque no solo somos gente del mundo académico, hay gente también de las instituciones públicas, que nos caracterizamos por la interdisciplinariedad. Es decir, tenemos gente del mundo de la ciencia política, del derecho, de la filosofía, de la psicología, de las ciencias ambientales, porque también algo importante hoy por hoy es la cuestión de la ética ecológica, ¿no? De la ética ambiental, ¿no? Entonces, la idea es que, nosotros partimos del supuesto de que el Estado no es un actor cualquiera en el escenario de los actores que en un paradigma de gobernanza colaborativa tiene a cargo, pues desde regular la inteligencia artificial, que es una de las cosas que hoy se está trabajando de manera prioritaria, o la cuestión del impacto ecológico, ¿no? Cómo podemos reducir los impactos ecológicos para mejorar nuestra calidad de vida, etcétera, etcétera. Toda esa panoplia de temas que son muy heterogéneos y abarcados por profesionales de estos campos van a confluir en el hecho de que necesitamos un Estado que actúe como un metagobernante y, por lo tanto, un Estado que pues nosotros decimos que sea un Estado ético, es decir, que sea un Estado que se caracterice por impulsar políticas públicas que están conformes a esto que podemos llamar ética, ¿no? Entonces, como eso es un tema muy complejo y muy amplio, pues nosotros hemos optado por aglutinar investigadores de nada más y nada menos que, somos aproximadamente unos 40 investigadores ya que estamos trabajando y aspiramos a ser más porque cada vez vamos presentándonos en espacios, pues por ejemplo como el CLAS, que es el Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, u otros espacios a los que acudimos y queremos sumar profesionales del mundo del sector público, también del sector privado, porque la ética empresarial también es algo que estamos trabajando, ¿no? Del mundo de las organizaciones no gubernamentales, por supuesto, del mundo político. Nosotros nos encantaría que los políticos nos empiecen a escuchar, ¿no? Porque son los que luego tienen que tomar decisiones, ¿verdad? De acuerdo, y doctor. también, Si pues, le parece, dejamos en este punto de la conversación, vamos a un corte y en un momento regresamos a seguir hablando sobre cómo combatir la corrupción a nivel mundial, aquí en México, en contexto. Ya estamos de regreso a este análisis donde con datos e investigación colocamos a México en contexto. Esta noche hablamos del combate a la corrupción y de la creación de la Red Iberoamericana de Ética Pública. Me acompañan los académicos Óscar Diego Bautista y Jaime Rodríguez Alba. Antes del corte hablábamos sobre todo este mecanismo que se está creando, este enfoque de la Red Iberoamericana de Ética Pública, que está conformada por, entiendo, organismos de investigación, académicos y también investigadores, profesores. Pero, doctor Óscar Diego, quisiera preguntarle, ¿cómo llevar ese enfoque de una Red Iberoamericana de Ética Pública que se gesta desde instituciones académicas a el gobierno, a la realidad? ¿Cómo hacerla aplicable? ¿Cómo hacerla real? Sí, bueno, a ver, esta red tiene como una doble misión. Por un lado, generar ideas, generar conocimiento y luego ya llevarlo a la práctica. Es decir, es una red de ética aplicada. En ese caso existen procedimientos, existen políticas, existen herramientas, existen modelos para ser aplicados por los gobiernos y las administraciones públicas para verdaderamente enfrentar la corrupción.
Esto hay datos históricos y contemporáneos en el mundo donde hay casos de éxito. Cuando un país verdaderamente quiere combatir la corrupción, se puede hacer. Lo que nosotros estamos haciendo es vincularnos, primero en redes académicas, pero salimos a las instituciones públicas, a las instituciones del sector público. Cuando uno se pregunta dónde está la gran corrupción, porque bueno, la corrupción hay niveles, pero bueno, mucha está en las instituciones públicas donde manejan presupuestos públicos y curiosamente esos presupuestos se van esfumando, ¿no? Y no llegan a los objetivos para los que están establecidos. Entonces, nosotros sí tratamos de llegar a las instituciones, ofrecemos herramientas, por ejemplo, la creación de los comités de ética, la creación de las oficinas de ética, la creación de las leyes de ética, de los códigos de ética, de los códigos de conducta, de las auditorías éticas, la generación del clima ético, es decir, hay un conjunto de herramientas. Y ahorita, por ejemplo, nosotros nos hemos vinculado mucho, en el caso del Estado de México, con el Sistema Estatal Anticorrupción, con algunos municipios que forman parte del Sistema Municipal Anticorrupción, y también la semana pasada fue el cambio de presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción. Y la próxima semana nos vamos a reunir precisamente ahora es una mujer, Vania Pérez, que es la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, pues les mostramos las ideas, los programas, lo que existe, que se genera en las universidades para aplicarlos o para llevarlos a las instituciones públicas. Y en el caso a nivel global, doctor Jaime, ¿cómo precisamente hacer que los integrantes de esta red iberoamericana de ética pública se conviertan en agentes anticorrupción y sobre todo que tengan un impacto en sus respectivos países? Y también se nos puede comentar de qué países estamos hablando que integran esta red. Sí, bueno, empiezo por lo segundo, ¿no? Actualmente la red cuenta con universidades e investigadores de Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Venezuela, Costa Rica y Portugal, actualmente, ¿no? Y la idea es poder extenderlo pues, a más países y a más universidades y más investigadores, ¿no? Hay también personas que están en la red y que no forman parte de universidades o de centros de investigación, sino de ONGs o también que han sido o están en el mundo político en sus países, en el mundo empresarial, etcétera, ¿no? Entonces la red busca un poco tener esa capacidad de ser un espacio en el que hay, como acaba de decir Óscar, por un lado investigación, desarrollo de distintos instrumentos que nosotros podemos utilizar para fomentar la ética en las administraciones públicas y en las organizaciones en general, y por otro lado, pues, ver cómo podemos incidir en la hechura de las políticas públicas, ¿no? Que es algo que estamos también investigando, ¿no? Entonces, en esa dirección es una red académica, pero es una red académica que potencia el trabajo con el sector público, con el sector productivo también o empresarial, con el sector social y con el sector cívico, con los espacios en los que digamos que como los centros de participación comunitaria que mencionaba Óscar, pueden traccionar este tipo de temas hacia la creación de deliberación pública, discusión y de toda una cultura cívica, ¿no? ¿Cómo podemos impactar? Pues desde luego, por de pronto arrancamos desde nuestros espacios de trabajo académicos, pero nosotros siempre nos movemos a través de distintas figuras, ¿no? Pues proyectos que podemos presentar con las administraciones públicas, conferencias, seminarios. Son distintas las herramientas que estamos implementando y que queremos profundizar al respecto. De acuerdo, gracias doctor. Y doctor Óscar, digo, preguntarle en ese punto, ¿qué tan receptivos son las autoridades, los gobiernos, precisamente para que se construyan de manera conjunta políticas públicas anticorrupción con organismos como esta red iberoamericana? Pues hay de todo. Al principio como que no nos hacían caso, ¿no? Pero poco a poco pues, se han dado cuenta de la necesidad de estos temas, porque había un desconocimiento, incluso todavía en algunos sitios hay un desconocimiento de qué es la ética pública. A algunos les suena como a algo abstracto, algo más filosófico. Incluso en alguna ocasión me llegaron a decir que si éramos de alguna religión, porque hablábamos de valores.
Y no, pues la verdad es que tiene, pues si bien es cierto que la ética es parte de la filosofía, pero parte de la filosofía política aplicada, ¿no? Entonces, en un primer momento hubo como una especie de rechazo por la ignorancia o desconocimiento de estos temas, pero ya llevamos algunos años trabajando, hemos hecho varias publicaciones, hemos tratado de dar charlas, conferencias, y la gente se ha ido abriendo, ¿no? El tema de la corrupción, como tú bien sabes, pues es histórico y es muy fuerte en México. La creación de los sistemas nacional anticorrupción, de las leyes, ha habido una especie de turbulencia política por tantos escándalos que ha permitido que estos temas se vayan entrando a las instituciones. Y ya últimamente, por ejemplo, decirte que en el Código de Ética de los Servidores Públicos a nivel federal nos invitaron a participar, a mí me invitaron en lo particular, a un grupo, fuimos varios académicos para sacar esta ley, entonces ya nos toman en cuenta, ¿no? Nos escuchan, ven, uno quisiera que fueran más rápidas las cosas y que captaran todo lo que uno capta, pero hay mucha resistencia todavía, pero creo que poco a poco vamos entrando en estos esquemas, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias. Vamos llegando ya a la parte final del programa. Doctor Jaime, quisiera que a manera de conclusiones nos pudiera comentar, pues a partir de cuándo ya está trabajando esta red iberoamericana, cuáles son las siguientes tareas que se van a desarrollar y cuáles serían los puntos específicos, si es que pudiéramos comentarlos rápidamente también en algunos de los países donde ya está trabajando esta red iberoamericana de ética pública. Sí. Pues el siguiente paso, que es el que nos está convocando y esperemos que sea para el mes de marzo, es la presentación formal de la página web de la Red Iberoamericana de Ética Pública, que es una página que está impulsada desde la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Y ese lanzamiento nos va a servir para pues primero convocar a más personas que no han estado en este proyecto inicial, ¿no? Pero que tienen interés en poder sumarse al trabajo, y a partir de ahí pues nuestro foco va a ser por ejemplo apostar por la creación de una revista electrónica que nos ayude a difundir las investigaciones y los trabajos que estamos haciendo, así como espacios que en primer momento pensamos que van a ser virtuales por la facilidad que esto tiene, para trabajar entre nosotros y a raíz de eso definir también otro tipo de intervenciones que podamos tener con los gobiernos de los distintos países, ¿no? Porque nuestra idea es aspirar a, pues, por ejemplo, que podamos impactar en aportar ideas para desarrollar una política nacional en materia de ética pública en los distintos países, ¿no? Que tenga la capacidad de integrar esta lectura que tenemos de la realidad, que a su vez exige, ¿no? Pues aunar los esfuerzos de los distintos sectores y de los distintos espacios de investigación, ¿no? De acuerdo, Entonces, doctor. eso sería Le agradezco, como se nos acaba el inmediato. tiempo, doctor. Pasamos a las conclusiones con el doctor Oscar Diego. ¿Cuáles serían tus conclusiones, Oscar, la recomendación y también las tareas inmediatas de esta Red Iberoamericana de Ética Pública? Sí, mira, quería señalar, vinculado a lo que me preguntas, Naciones Unidas tiene los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con la Agenda 2030. Y uno de los objetivos de esta agenda es el objetivo 16, que es tener administraciones públicas limpias y transparentes. Entonces, vinculados con eso, pues hemos generado varias líneas de investigación con esta red. Entre ellos tenemos una ética pública, buen gobierno, ética para legisladores, ética judicial, ética en las organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, pues sí, es tratar de incidir desde la universidad, porque como ya lo dijo Jaime, la universidad es la sede de esta red internacional. Entonces, creemos que las universidades tienen un aporte o pueden aportar con muchas ideas y no quedarnos ahí, sino tratar de salir a la práctica e incidir precisamente generando políticas públicas de combate a la corrupción.
De acuerdo, pues muchas gracias. Es un tema que da para más. Seguramente haremos un próximo programa sobre este tema. Le agradezco al doctor Oscar Diego Bautista, al doctor Jaime Rodríguez Alba, sobre esta iniciativa que están tomando desde distintas instituciones gubernamentales para crear esta red iberoamericana de ética pública, cuyo objetivo obviamente es vincularse con los gobiernos para establecer políticas públicas que refuercen la lucha contra la corrupción. Le agradezco, como siempre, que nos haya acompañado esta noche en este programa donde colocamos a México en contexto. Muy buenas noches.